la herida o la fractura, les queda un dolor en la zona donde había la lesión. Otra indicación que se está utilizando desde hace un par de años es un tipo de cefalea que se llama el cluster headache, la cefalea en racimos o cefalea en episódicos, en que son pacientes que padecen un dolor intensísimo en la región ocular, de aparición diaria, sobre todo de predominio por la noche, y en el cual a veces el tratamiento médico utilizado no es efectivo y en este caso hemos de recurrir a estas técnicas. Y en ellas utilizamos la estimulación de nervios periféricos o la estimulación cerebral profunda. Y también es utilizado para el dolor isquémico, tanto vasculopatía periférica o por el dolor anginoso refractorio a otros tipos de tratamientos. En este caso utiliza la estimulación medular. Otra área que se ha abierto es la psicocirugía y se utiliza básicamente en dos situaciones. Las dos están actualmente en fase aún de evaluación. Una es la depresión y otra es los trastornos obsesivos compulsivos. En la depresión se han descrito abordado varias áreas. Nosotros ahora hemos iniciado un estudio en esta área CG25, siguiendo un grupo canadiense que lo describió hace un par de años, y estamos ahora en ello y realmente está en fase de evaluación, pero los resultados parece que son prometedores. También los trastornos obsesivo-compulsivos son pacientes en que tienen que realizar actos de tipo ritual de manera compulsiva, es decir, inevitable, no pueden evitarlo. Hay casos de personas que se van andando por la calle y cada vez que ven un teléfono y han de descolgarlo para ver si alguien está llamando. Esto evidentemente, si hay muchos teléfonos, le puede condicionar su vida, o gente que para hacer una fotocopia pasa toda la mañana para hacer una fotocopia. Porque la fotocopiadora todo está perfecto y esto. Hay cosas y realmente llegan a hipotecar la vida del paciente. Y en estos casos, que hasta ahora se estaban haciendo lesiones, se está introduciendo las técnicas de neuroestimulación. Para epilepsia también se está indicando, es también tratamiento en fase de evaluación. Normalmente el tratamiento quirúrgico de la epilepsia es extirpar el foco epiléptico y se reserva estas técnicas cuando el foco epiléptico no se puede extirpar por la zona donde está o las secuelas que podría dejar la extirpación del mismo. Se utiliza estimulación cerebral profunda, estimulación del hipocampo o estimulación del nervio vago a nivel del cuello. Y otras indicaciones que ha habido, por ejemplo, en acúfenos refractarios de tipo de tratamiento, se ha utilizado estimulación cortical, hay varios casos publicados. Pacientes que quedan con un mínimo estado de conciencia después de traumatismos, también hay unos casos descritos, y también, por ejemplo, en casos de obesidad, plantando electrodos en el hipotálamo se ha utilizado, pero en casos realmente de indicación de uso compasivo. ¿Qué nuevos campos se pueden ver en el próximo futuro? Por ejemplo, este paper del grupo de Toronto es muy interesante porque ellos, estimulando una zona que se llama el fornix, que es unas estructuras que están al centro del cerebro, observaron un paciente que inducía respuestas, evocaba aspectos de su memoria que él al momento no era consciente que las recordara. Probablemente podríamos, por tanto, utilizar estas técnicas, por ejemplo, para potenciar la memoria. Hay un estudio experimental del mismo grupo y un grupo japonés en que ellos, estimulando en animales, en ratas en este caso, el núcleo interior del tálamo, han observado un aumento de la proliferación de células gliales y células neuronales a nivel del hipocampo. Y el hipocampo está muy relacionado en la memoria. Este mismo grupo ya ha empezado a tratar a algunos pacientes con enfermedad de Alzheimer en plan de uso compasivo primero. Ahora probablemente va a salir un estudio piloto y veremos si en los próximos años eso también se podría abrir un nuevo campo de tratamiento. Lo curioso del caso es que la proliferación de células está relacionada con la frecuencia de estimulación que se utilice. Por debajo de 10 hercios no hay proliferación diferente a lo que los grupos control, en cambio con 50 o 130 hercios de la estimulación sí que hay un aumento de producción de células, muchas de ellas neuronas. ¿Qué retos nos dan estas técnicas de neuroestimulación? Un primero de ellos es que realmente llevamos desde el año 60 implantando electrodos y no sabemos bien cómo actúa esto. Segundo, ¿qué evidencia científica tenemos de que esto es efectivo? Hay un porcentaje realmente alto de complicaciones debidas a problemas de hardware, un problema de coste económico y problemas con el seguimiento de los pacientes. Son técnicas que requieren
Estar mucho tiempo con el paciente consume mucho tiempo y es un problema cuando el paciente vive lejos del hospital. De los mecanismos de acción, las nuevas técnicas de imagen, como son la resonancia nuclear magnética funcional, la PET scan, las tractografías, son técnicas que nos pueden ayudar a nosotros a identificar mejor los puntos donde estamos, donde estimular, y también pudiendo hacer pruebas antes y después de la estimulación, qué cambios se inducen y ver cómo por ello obtenemos el efecto terapéutico. Por esto, en este campo de mecanismo de acción necesitaríamos más investigación de tipo médico. Probablemente la estimulación no actúa siempre de la misma manera, porque en algunos sitios necesitamos altas frecuencias, en otras indicaciones bajas frecuencias. Por esto probablemente no estamos actuando lo mismo. Por ejemplo, en Parkinson sabemos que probablemente estamos haciendo una inhibición, porque los electrodos que implantamos en el núcleo subtalámico es un núcleo que está muy hiperactivo. Y con la estimulación probablemente estamos logrando dos cosas. Uno, frenarlo, y por otro, hacer que una estimulación arrítmica se convierta en rítmica y el cerebro esto lo perciba como una señal mejor. Pero en el fondo es procesamiento de señales. ¿Qué evidencia científica tenemos que esto funciona? No hay ningún estudio que cumpla todos los criterios de prospectivo, randomizado, doble ciego. Hay estudios prospectivos, randomizados, pero igual no son doble ciegos. Hay unos que sí lo cubren, pero son series muy cortas. Hay problemas metodológicos para hacer un estudio a doble ciego, porque muchas técnicas de estimulación, el paciente, cuando la estimulación está funcionando, el paciente nota unas parestesias, nota como hormiguillas. Por tanto, no podemos esconderle que la estimulación está funcionando, no. En cambio, en otras sí que es posible. Por ejemplo, en depresión es posible porque cuando el estimulador está funcionando, el paciente no siente nada subjetivamente. O la estimulación cortical motora, el paciente no siente nada en aquel momento. Estos casos sí que nos permitirían hacer estudios a doble ciego. Otro problema metodológico que tenemos importante es que son pocos pacientes. El doctor Villacastín antes ha presentado una serie de números de patología cardíaca, números muy altos. Desgraciadamente, en patología del sistema nervioso, la incidencia de enfermedades es bastante menor, en estas aún más, y por tanto es difícil recoger series amplias en poco tiempo y obliga a hacer estudios multicéntricos. Y también el problema que adolecen muchos estudios que sí cumplen los criterios de más validez científica es que son de poca serie de pacientes, por esto que he dicho antes. De lo que hay publicado, por ejemplo, a nivel de movimientos anormales, en Parkinson, sí, no hay un estudio prospectivo randomizado, pero sí que hay un estudio en que los pacientes se les paraba la estimulación y después un neurólogo ajeno al tratamiento evaluaba al paciente siguiendo unas escalas y no sabía si el estimulador estaba conectado o no, ni el paciente ni el neurólogo. Lo que estamos mirando aquí son síntomas motores, por tanto es más difícil que haya un componente de tipo subjetivo por parte del paciente, y sí que se vio que en estos pacientes, en el momento, además se filmaban, en que la estimulación estaba on o off, había una franca diferencia significativa en las escalas de evaluación que se estaban utilizando. Y en el mismo estudio, mismo grupo de pacientes seguidos a 5 años, se vio que el efecto terapéutico se mantenía como mínimo a nivel de 5 años en la estimulación cerebral profunda para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. A nivel de dolor, el tema es bastante más complejo, ya que el dolor sí que tiene un componente emocional y subjetivo por parte del paciente difícil a veces de evaluar. Lo que hay publicado es que podríamos decir que a nivel de estimulación medular, en la indicación del Failed Back Surgery Syndrome, que es pacientes que han sido operados de columna lumbar varias veces y que persiste el dolor, o en los Complex Pain Regional Syndrome tipo 1, tendríamos un nivel de evidencia B. Hay estudios prospectivos, hay estudios randomizados, no pueden ser a doble ciego, porque los pacientes, al estimular, como he dicho anteriormente, notan como una parestesia que es difícil esconderles si la estimulación está funcionando o no. En estimulación de la corteza motora, en casos también de dolor complejo o en dolor facial, el nivel de evidencia es C. En cambio, estimulación cerebral profunda o de raíces, realmente las series son cortas, o de nervio periférico son cortas y es difícil sacar conclusiones. Este estudio de Richard North, que es un neurocirujano